Eco 360. Estamos de vuelta en Eco 360. Recuerde participar a través del @EcoTV Panamá. Seguimos conversando con Felipe Chapman. La corrupción cuesta. A veces no lo pensamos. Hoy alguien decía, oye, pero ¿por qué mencionan tanto a los expresidentes o al expresidente Martinelli o a los gobiernos que ya pasaron? Ya olvídense de eso y enfóquense en el futuro. Reclamar justicia no es solamente una una petición o un reclamo que tiene que ver con que se cumplan las leyes y se castigue a quien las viole. También tiene que ver con que la corrupción nos cuesta dinero y si se sigue promoviendo la impunidad en casos de corrupción, seguiremos tirando dinero al desvío. ¿Cuánto le cuesta la corrupción a los panameños? Solo algunas cosas que voy a mencionar: nombramientos políticos, coimas, inversiones no realizadas en salud, educación, cultura, sobrecostos, gastos innecesarios, consultorías, nuevas elecciones para impugnaciones, y tomando en cuenta que precisamente son elecciones que se realizan porque se demostró que también se usaron fondos públicos en cosas que no se debían utilizar, salarios caídos por despidos injustificados, malos nombramientos, entre otros. La corrupción cuesta mucho. Así es. Y tal vez lo primero que uno se preguntaría, ¿quién la paga? La pagan los grupos de más bajos ingresos. Lo paradójico es que probablemente los más afectados, o no lo saben y no manifiestan realmente opinión a favor o en contra. Los grupos... Tal vez porque no es dinero, o sea, que sienten que se les saca del bolsillo. Es probablemente. Y está demostrado ya a través de mucha investigación alrededor del mundo que los grupos que más sufren las consecuencias de la corrupción son los grupos más pobres y los grupos de más bajos ingresos en una sociedad determinada. No solamente el caso de Panamá, en todos los países donde hay corrupción. Y cuando vamos y buscamos cuáles son los países donde hay menos corrupción, resulta ser que son las sociedades donde se invierte más, por ejemplo, en educación, que tienen los mejores rendimientos académicos, donde tienen mejores sistemas de salud, donde tienen mejor infraestructura, menores índices de violencia. Pareciera que una cosa va de la mano con la otra, es decir, dinero que dejamos de invertir en realmente lograr movilidad social y económica de los hogares, se va entonces en básicamente mantener o alimentar en alguna medida esas grandes diferencias más bien yo te diría que ese robo de oportunidades se traduce en un robo de oportunidades a quienes aspiran y tienen derecho a tener oportunidades que le permitan movilidad social y económica en su vida. La corrupción actúa como un impuesto regresivo y castiga a los ciudadanos más pobres y a las empresas más pequeñas. Esto lo decía el presidente del Banco Mundial. Y en cifras que el mismo Banco Mundial ha publicado y también datos de Transparencia Internacional, se habla de cifras exorbitantes. Ahora, y fíjate que no solamente el caso de Panamá, cuando miramos alrededor del mundo, bueno, muy marcado en la América Latina, que lo tenemos muy cerca y vivimos en ella, va de la mano mucho con el populismo. Entonces tú ves donde hay muchos escándalos, hay mucho ruido de corrupción, miremos la América Latina, y resulta ser países donde también hay una marcada conducta política de populismo. Entonces, en alguna medida, hay la percepción errada de que esas transferencias de recursos a ciertos grupos de la sociedad a través de mecanismos de populismo político es lo que esconde la corrupción, o en alguna medida trata de taparla y no permite, por ejemplo, que tú y yo que estamos ahora mismo tratando de explicarle a muchas personas que no lo comprenden el daño que la corrupción, la enfermedad del cáncer y el daño que eso le hace a la sociedad, un poco despertarles esa conciencia y pensar por qué, por ejemplo, un danés, un sueco, se ofende cuando hay casos de corrupción en su país y exigen que las personas acusadas de corrupción no solamente renuncien, sean procesados, sean castigados y sea un ejemplo en la sociedad. Y eso no significa que en esos países no hay corrupción. Es como si me dijeras, bueno, vamos a tomar medidas para que desaparezca la prostitución. Eso puede ser una utopía, pero creas mecanismos que la minimizan, creas mecanismos primero disuasivos
desde un punto de vista institucional y eventualmente en la medida que el país va avanzando, se va educando, se va enriqueciendo, la misma sociedad lo exige. Es importante esa relación entre nivel de educación de la sociedad e índice de corrupción. Si tú mantienes no hay que inventar la rueda. Sí, si tú mantienes a un pueblo con pobre educación y con pobres rendimientos académicos, no tiene la preparación para exigir rendición de cuentas, no entiende las consecuencias que tiene la corrupción y no tiene entonces la capacidad de manifestar esos... Usted hablaba del retroceso en materia de institucionalidad y corrupción en el bloque anterior. Solamente quiero refrescar, que ya lo hemos mencionado acá, que según el informe de Transparencia Internacional del Índice de Percepción de Corrupción, en el año 2013 Panamá pasó del puesto 83 al puesto 102. Sí. Una posición para nada agradable. Y en el índice de competitividad, que creo que lo analizábamos juntos acá, perdimos creo que 8 o 9 escaños, y cuando veíamos cuáles eran los principales factores que habían incidido en el bajón, ahí estaba, sí, grande y en mayúscula. En ese informe de competitividad, cuando se llama ¿cuál es el principal obstáculo que enfrenta Panamá para aumentar su competitividad? Para aumentar su competitividad. Es la corrupción. ¿Y qué es eso de competitividad? Bueno, competitividad es lo que nos permite crear prosperidad, crear fuentes de trabajo, crear mejor remuneración, mejorar la calidad de vida de las personas, de las familias. El principal obstáculo que tenemos a avanzar más rápidamente en eso en Panamá es la corrupción. Entonces, imagínense lo rápido que pudiéramos avanzar como sociedad si lográsemos disminuir dramáticamente la corrupción. Este país fuera imparable si lo miramos así, ¿no? Y somos pocos, o sea, somos pocos y tenemos los recursos. Bueno, y ojalá nos contagiemos de ese espíritu de combatamos la corrupción, invirtamos esos recursos en la educación, en salud, en infraestructura, que realmente permita un mejoramiento dramático, ¿no? Algunas cifras que tengo para compartir, por ejemplo, en el 2013, ya que estábamos hablando de Colombia, según un informe que estoy viendo acá que publicaron en los medios de comunicación en Colombia, elaborado por una organización no gubernamental, la corrupción le puede haber costado a los colombianos alrededor de 800 millones de dólares en el año 2013. Y es un informe certificado por KPMG. También en México se calcula que entre el 9 y el 15% de la cifra del Producto Interno Bruto podría ser lo equivalente a lo que cuesta la corrupción. Y según este informe del Banco Mundial, que me parecen cifras elevadísimas, hablaba de 20.000 millones o 40.000 millones anuales de impacto. Lo que sucede es que cuando hablamos de esas cifras, de esas estadísticas, al ciudadano común y corriente, el mensaje no llega. El mensaje importante de la corrupción es lo que impide a que muchas personas salgan de la pobreza y que impide tengan calidad a que de vida. Muchas personas mejoren su calidad de vida. Es tan sencillo como eso. Sí, que cuando uno, este ejercicio se ha hecho antes, pero creo que siempre es bueno recordarlo. O sea, cuando tú enumeras la cantidad de recursos que nosotros tenemos con el Canal de Panamá, el centro financiero, la economía de servicios, la zona libre, una de las flotas marítimas más importantes del mundo, la posición geográfica privilegiada. O sea, tú vas sumando y vas sumando. Cualquier persona que vea estas cifras sin conocer dice, oye, ¿y cómo puede haber esos indicadores de pobreza? ¿Cómo va a poder una educación de tan bajo nivel y siendo tan poquitos? Porque no es que tenemos que atender una situación social para 20 millones de personas o 40 millones. Y el mensaje de fondo es poniendo aparte elementos de ética, elementos idealistas, si quieres, y hablando de elementos prácticos, es decir, la corrupción, disminuir o eliminar la corrupción se traduce en mejorar la vida de las personas. Más y mejores ingresos, más y mejores empleos, más paz social, más seguridad, disminución de la delincuencia, es una mejor sociedad. Precisamente por eso el problema de la corrupción no es un problema de algunas organizaciones, es un problema de todos los panameños y corresponde a todos realmente dar ese giro y empezar a entender
que mientras tengamos altos niveles de corrupción va a ser difícil entrar en ese ciclo de crecimiento que nos permita realmente mejorar la calidad de vida para todos los panameños, como decía Felipe, y también tener mejores ingresos. Vámonos con nuestro último bloque, en el que vamos a hablar de errores que cuestan, entre otros temas que nos quedan. Ya regresamos. Eco 360.